Estamos de retorno, amables televidentes, aquí en nuestro informativo de la mañana. Nuestro siguiente invitado, el doctor Ramiro Rivera, catedrático universitario, ex asambleísta, ex congresista en esos tiempos. Doctor Rivera, en los últimos tiempos la maquinaria política está ya en funcionamiento, pero nos deja bastante preocupados, la ciudadanía está preocupada. ¿Cuál es la solidez que en los momentos actuales tienen los partidos políticos de cara a los compromisos futuros que tienen que enfrentar en la política ecuatoriana? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Carlos, a pesar de que la temática de los partidos es un tema controvertido y a veces impopular, porque los partidos políticos son los que receptan el mayor descrédito y desprestigio de la política, y hay mucha gente que rechaza los partidos y pocos se sienten identificados con él. Hay una verdad completa y verdadera en el mundo: democracia que no tenga partidos políticos de largo alcance, con estructura, con programas, con masificación, con propuestas y con cuadros, son democracias extremadamente débiles. La democracia norteamericana tiene el Partido Republicano y el Partido Demócrata desde comienzos del presidencialismo. Inglaterra tiene los laboristas y los conservadores, que antes eran los Whigs y los Tories, desde el siglo XIV. Alemania tiene, 3 o 4 partidos, y este momento España tiene fragmentado en 4 partidos, pero el hecho es que lamentablemente en el Ecuador no ha existido un sistema de partidos sólidos, excepto el intento que se tuvo con la Constitución del 79 al crear la ley de partidos y el financiamiento público, y el intento de estructurar partidos sólidos como lo fue en algún momento el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la Democracia Popular y el PRE. Hoy, excepto el Partido Social Cristiano, cierto esfuerzo que hace Guillermo Lasso con su movimiento Creo, no tiene usted organizaciones políticas débiles. Lo que tiene son grandes personalidades, cierto clientelismo electoral y una débil propuesta programática. Ahora, en este sentido, ¿cuánto pesa esto en el desarrollo democrático, en la participación ciudadana y en la credibilidad ciudadana en estas estructuras políticas? Porque si vamos en este análisis, estaríamos creando la política del culto al personalismo. Sí, usted ha dicho, Carlos. El gran problema de países con democracias débiles y frágiles, como es el caso ecuatoriano, es que en estos países la política tiene un altísimo componente de personalización. Es decir, son no los partidos, no los programas, menos las ideologías, los que tengan relevancia. Los que tienen dominio, enorme prestigio e impacto en la opinión pública son las personalidades. Le voy a dar algunos ejemplos. Quítele usted del Partido Social Cristiano a Jaime Nebot, queda poco o nada. Quítele usted de Creo a Guillermo Lasso, queda nada, absolutamente nada. Quítele a la Izquierda Democrática en Pichincha la presencia del general Moncayo, se reduce a la nada. Y hay otros movimientos que simplemente tienen una persona que se considera propietaria, que no tiene apertura, que no tienen equipos. Entonces, aquí el componente de la individualidad, si usted quiere, de los caudillismos, de los personalismos, hace que ellos dominen la política. Podríamos decir a veces que la personalidad es el árbol y que el partido es una maceta, es decir, el partido es muy poco. Y eso es lamentable, porque si la democracia ecuatoriana o cualquier otra en el futuro no logra construir organizaciones sólidas, la democracia siempre será frágil y terminará siendo cautiva del populismo, del autoritarismo, de los caudillismos. Ahora, indudablemente esta práctica política en el país ha conducido a que no se vayan publicitando nuevos líderes, nuevas formas de pensar, de actuar,
de ver a la política, de interpretar la sociedad ecuatoriana, sus componentes. ¿Por dónde podemos caminar para al electorado hacerle entender de que no vea la cara ni del conocido, sino aprenda a interpretar la idea que un nuevo posiblemente podría tener en aras de reivindicar a la patria? ¿De dónde se supone que en dónde se supone que deben ser los semilleros de los liderazgos en cualquier sociedad? De las universidades, de las organizaciones y de los partidos políticos. El partido político, a más de ser un canal de expresión entre los ciudadanos y el Estado y el sistema político, tiene que promover, tiene que promocionar y producir nuevos líderes. ¿De dónde tienen que salir las personalidades más destacadas que se caractericen por la profundidad de su pensamiento, por su inteligencia, por su seriedad? De la academia. Lamentablemente usted sabe que las universidades estatales ecuatorianas, no ahora, pero durante 40 o 50 años, fueron hegemonizadas por grupos de extrema izquierda, como el famoso MPD. Por los zurdos. Que podía salir de ahí, ¿me entiende? Donde la política era el garrote y la violencia, donde al joven solamente se le formaba en el catecismo del marxismo-leninismo, es decir, de una ideología totalitaria. Y hoy el problema es más grave, porque el Ecuador pasó durante 10 años de un régimen autoritario hegemonizado por un solo caudillo autoritario que fue el señor Rafael Correa. Y como fue un régimen que durante los 10 años enarboló las banderas de la corrupción, degradó mucho más la política, desprestigió la política, y cuando usted a un joven inteligente y preparado le dice, ¿te gusta la política? Ese joven dice, no, si la política apesta de corrupción. Entonces, algún momento habrá que revertir ese proceso y hacer que se promuevan nuevos liderazgos. Pero a veces los nuevos liderazgos fracasan. Pero ¿por dónde empezar a revertir? Hay jóvenes pues bien parecidos que aparecen en la campaña bien vestidos, con buen lenguaje, luego acceden a unas funciones públicas y son una catástrofe de mediocridad y a veces de corrupción, ¿no es cierto? La opinión pública lo sabe y los identifica. Entonces la tarea del sistema educativo, de las universidades, de los partidos y de las organizaciones tiene que ser crear nuevas fuentes y una nueva generación política que se caracterice no por la demagogia, que revalorice con ética y moral la política como el arte de servir a la opinión pública y a la sociedad, y no la política como mecanismo de enriquecimiento y de comodidad personal, que es la tragedia que sucede hoy en el Ecuador. Estamos ya para elegir próximamente alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. En este sentido hay algunas figuras ya conocidas. ¿Cómo las nuevas figuras podrían abrirse paso? Dentro del clientelismo político, yo te ofrezco, te voy a dar trabajo en mi prefectura, vas a ser mi asesor, vas a ser director de departamentos, para ello tienes que poner el sombrero y sacar la contribución. Como me has dado bastante, tienes también tu respuesta en función del servilismo político. Estamos cerca de un proceso. Las cosas no han cambiado en la metodología, pero es necesario iniciar en estos espacios, abriendo ese espacio de concientización personal, política de los ecuatorianos. El ambiente preelectoral se ve todavía muy difuso, excepto algunas definiciones que viene tomando ya el Partido Social Cristiano. No cabe duda, por ejemplo, que la candidatura del Partido Social Cristiano para la alcaldía de Guayaquil es una candidatura de peso. Yo le declaro, si yo viviese en Guayaquil votaría por Cintia Viteri. La conocí en el Parlamento durante más de 4 años y es una dama más de la más absoluta seriedad. Me parece que es una mujer que tiene la suficiente experiencia y los valores éticos para continuar la obra que ha hecho en Guayaquil el abogado Nebot. Él tiene buenos líderes en El Oro, en Los Ríos, en Manabí. La debilidad de Jaime Nebot está en general en la Sierra y particularmente en Quito. Veo que todavía está promoviendo figuras muy jóvenes, relativamente desconocidas, pero está bien que las promueva,
Porque si algún momento queremos tener nuevas caras, esas nuevas caras tienen que empezar a presentarse ante la opinión pública. Porque a veces el elector es contradictorio, Carlos. ¿Qué es lo que uno suele escuchar en las calles? Ah, son los mismos de siempre. Fulano de tal ya nos tiene cansados y hasta la coronilla, solo es el candidato. Pero esa misma gente, cuando usted le presenta un candidato nuevo que es, ¿pero quién es este? Pues es, si no le hemos conocido ni siquiera en la tienda de la esquina, ¿quién es este? Bueno, por algo han de comenzar los jóvenes a promover su figura, ¿no es cierto? En cuanto a Pichincha y a Quito, todavía no hay definiciones. Podríamos señalar que en la percepción general se ve como fortalecida la imagen del general Moncayo. Bueno, él fue ya 2 veces alcalde de Quito. Entiendo que él estaba por la consulta popular para evitar las nuevas reelecciones. Se dirá que el plebiscito corre hacia el futuro, pero como que no hay mucha coherencia, ¿no? Si yo digo que un dignatario no puede estar más de 2 periodos en una función y luego pretendo una tercera, como que no hay mucha coherencia. Sin embargo, me parece que la figura del general Moncayo es una figura respetable en Quito. No hay otras definiciones, no sé cuál mismo será el candidato del movimiento, creo. Se habla también de el exalcalde Roque Sevilla. Bueno, entiendo, bueno, sería un gran candidato, me parece. Porque yo creo que, vea, más allá de todo, Carlos, si habría que decir cuál es la lista de los grandes alcaldes en los últimos, diríamos, 30 o 40 años, obviamente a más de Sixto Durán Ballén, un gran alcalde de Quito fue el señor Rodrigo Paz Delgado. Si bien el doctor Maguad se equivocó en la política económica en el gobierno, fue un formidable alcalde. Y Roque Sevilla fue un muy buen alcalde. De tal manera que, claro, si él decidiese, sería también una carta respetable para el debate de Quito. Lo importante es que Quito en el próximo año pueda seleccionar bien. Lamentablemente, Quito ha ido de más a menos. Ha perdido el liderazgo a nivel nacional, ha perdido la iniciativa. A veces, y lo digo con sana envidia, uno ve un Guayaquil floreciente, un Guayaquil bien administrado, un Guayaquil con un liderazgo firme y Quito se ha visto con un liderazgo más o menos opaco. De tal manera que esperemos los próximos meses, las cartas no necesariamente serán de excelencia en la medida en que usted no tiene un sistema de partidos de excelencia, partidos débiles, no bien estructurados, con figuras no tan relevantes, darán cuenta de una campaña en la que no necesariamente todas las cartas serán relevantes. En todo caso, este momento las cosas no son todavía muy claras, ¿no? Para decir fulano, sutano, mengano tienen gran opción para la alcaldía o para la prefectura. Finalmente, las estructuras de los consejos municipales también dejan a veces mucho que desear por el protagonismo que desean aplicar cada uno de los concejales, por ejemplo. Confunden plataforma política con gestión administrativa. Exactamente. Pero ahí hay una responsabilidad, y a mi juicio la responsabilidad es de quien representa a la ciudad de Quito. La responsabilidad es de un alcalde. Se supone que el concejal va a tener un rol de legislación y un rol de fiscalización en el órgano colegiado que es el Consejo Municipal. Y que un alcalde representa, digamos que, el ámbito de la administración o de la función ejecutiva. Lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado en Quito? Y me parece que fue un enorme error que cometió el señor alcalde Mauricio Rodas. Es retasear la ciudad y creer que a los 21 concejales hay que entregarles áreas de poder. Yo he escuchado, la administración tal es del concejal tal, la administración de acá es propiedad del otro concejal tal. Bueno, la empresa tal. Entonces, claro, el concejal, pueden haber concejales que vayan para servir y otros que vayan para servirse. Vea usted escándalos de más de un concejal que han sido perseguidos por la vindicta pública por enriquecimiento no justificado. Entonces, la responsabilidad política me parece que radica en el señor alcalde, que quizá no tuvo la claridad para decir desde un comienzo, señores, ustedes son solo concejales, están aquí para aprobar las ordenanzas,
para legislar y para fiscalizar. No están para administrar. Ahora también queda finalmente, doctor Rivera, un sabor no muy agradable en la ciudadanía. Al extremo que dice, vea, elijan a quien quieran. Total, en nada me sirve. ¿Cómo revertir esta visión popular? Bueno, en lo contrario, hacer ver de que esa institución es clave para buscar el bienestar colectivo. es que eso se deriva del estado, diríamos, de desprestigio de la política, de la incredulidad. Hay una especie de hartazgo, hay una especie de cansancio, hay una especie de indignación de la gente. Póngase usted, Carlos, en la situación del ciudadano común de la calle, que ve que todas las noticias políticas son malas, que ve que todas las noticias tienen que ver con corrupción, que asocia al político con corrupción, que asocia al representante con corrupción. El escándalo de la asamblea, donde al parecer supuestamente hay varios asambleístas que extorsionan, que condicionan. En su tiempo no habían esas prácticas, doctor Rivera. Se rumoraba. Decía, parecería que fulano de tal partido hace eso. Pero nunca hubo una evidencia, nunca hubo un documento, nunca hubo una denuncia. El problema es hoy que usted tiene más de una decena de denuncias con nombres y apellidos, donde la gente, por conservar su trabajo, está sometido a la extorsión y al famoso impuesto del trabajo. Entonces, la gente, el sector popular, que está asqueada a la política, no le importa lo que vaya a suceder. Pero eso es grave, porque precisamente ese estado de decepción y de incredulidad va a empobrecer más la política ecuatoriana y va a hacer que ella se desprestigie y se degrade más. Bien, gracias al doctor Ramiro Rivera por su valiosa participación y comentario en este espacio informativo. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos.